¿Cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren bien. Hoy día, continuando con nuestra lectura bíblica, nos toca leer Hechos capítulo 18, pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por darnos una oportunidad más de acercarnos a ti, Padre. Una oportunidad más de seguir aprendiendo de tu palabra. También para pedirte, Padre, que nos perdones por nuestros pecados y nuestros tropiezos. Perdónanos y guíanos, por favor, con tu Espíritu Santo. Danos la fortaleza, danos la sabiduría, el entendimiento, Padre, para poder hacer siempre tu voluntad. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces ahora sí empezamos con la lectura de hoy, Hechos capítulo 18. Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. En Corinto conoció a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que acababa de llegar de Italia con Priscila su mujer. Habían salido de Italia a raíz de la orden de Claudio César de expulsar de Roma a todos los judíos. Como eran fabricantes de tiendas al igual que Pablo, éste se fue a vivir y a trabajar con ellos. No había sábado que no sorprendieran a Pablo en la sinagoga tratando de convencer a judíos y a griegos. Y después que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, se dedicó por entero a predicar y testificar entre los judíos. Pero cuando éstos se le enfrentaron y blasfemaron el nombre de Cristo, se sacudió el polvo de su ropa y les dijo: Que su sangre caiga sobre sus cabezas. Yo he cumplido ya con mi deber. De ahora en adelante me iré a predicar entre los gentiles. Después del incidente se fue a vivir con Tito Justo, gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor y se bautizó. Lo mismo hicieron todos los de su familia y muchos otros corintios. Una noche, el Señor se le apareció a Pablo en visión. No tengas miedo, le dijo. No calles. No te des por vencido. Nadie podrá hacerte daño, porque yo estoy a tu lado. En esta ciudad hay un buen grupo de personas que me pertenecen. Pablo, pues, se quedó ahí otro año y medio enseñando las verdades de Dios. Pero cuando Galión tomó posesión como gobernador de Acaya, los judíos conspiraron contra Pablo y lo llevaron a juicio ante el gobernador, bajo la acusación de andar persuadiendo a la gente de adorar a Dios de maneras contrarias a las leyes romanas. Mas apenas Pablo expresó algunas palabras en defensa propia, Galión se volvió contra los que acusaban al apóstol. Escúchenme, judíos. Si este individuo hubiera cometido algún delito, me vería obligado a atender el caso. Pero como se trata de cuestiones de semánticas y personalidades en relación con un montón de leyes judías tontas, arréglenselas ustedes. A mí no me interesa. Y los echó del juzgado. Entonces unos griegos se apoderaron de Sóstenes, el nuevo jefe de la sinagoga, y lo golpearon frente al juzgado. Y a Galión no le importó que lo hicieran. Pablo permaneció en la ciudad varios días más y luego se despidió de los cristianos para zarpar hacia las costas de Siria en compañía de Priscila y Aquila. En Cencrea se afeitó la cabeza según la costumbre judía, porque tenía hecho voto. Al llegar al puerto de Efeso, nos dejó a bordo y se fue a predicar entre los judíos. Estos le pidieron que se quedara unos días más, pero el apóstol no le fue posible complacerlos. Tengo de todas maneras que estar en Jerusalén durante la fiesta, les dijo, pero les prometo volver a Efeso algún día, si Dios me lo permite. Zarpamos de nuevo. El próximo puerto de parada fue Cesarea, desde donde visitó la iglesia de Jerusalén antes de seguir su viaje a Antioquía. De Antioquía, donde pasó algún tiempo, se dirigió de nuevo a Turquía, a través de Galacia y Frigia, oportunidad que aprovechó para visitar a los creyentes de esas regiones y alentarlos a crecer en el Señor. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, maestro de la Biblia y formidable predicador, llegaba a Efeso procedente de Alejandría, Egipto. En Egipto, alguien le había hablado de Juan el Bautista
y lo que éste había dicho acerca de Jesús. Pero hasta ahí llegaban sus conocimientos acerca del cristianismo. Como desconocía los demás acontecimientos, en su mensaje en la sinagoga se limitó a proclamar valiente y fervientemente: «El Mesías viene, prepárense para recibirlo». Entre los que escucharon aquel poderoso mensaje estaban Priscila y Aquila. Al final del servicio se presentaron a Apolos y le explicaron lo que había sucedido a Jesús después de las predicaciones de Juan y el significado de cada uno de los acontecimientos. Como Apolos había estado acariciando la idea de ir a Grecia, los creyentes lo animaron a hacerlo y escribieron a los cristianos para que le dieran la bienvenida. En Grecia, Dios lo usó para el fortalecimiento de la Iglesia, porque él refutaba ardiente y abiertamente los argumentos judíos y demostraba por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Qué maravilloso, ¿verdad, amigos? Bueno, hasta aquí llegó nuestra lectura de Hechos capítulo 18. Espero que lo hayan disfrutado. Que Dios los llene de muchas bendiciones. Adiós.